Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una clase más del curso de literatura. Vamos a hablar hoy día sobre la tercera parte de este tema, pero vamos a tocar en los puntos del estudio de la literatura. La primera parte estoy disponiendo aquí, literatura y código. Aquí da mención de que la literatura es fictiva, ya que los elementos de ese proceso comunicativo son entendidos de forma especial. ¿Cómo así? Tenemos cinco. La primera, te dice que el emisor resulta ser una máscara tras la que una persona real se ha ocultado. Las manías, grandezas, preferencias, los sentimientos no han de corresponder con los otros de la otra persona que está detrás. Y a esto le podemos llamar biografismo o también llamar confesionalismo. Y a veces podemos encontrar sinceridad. A todo esto te quiere decir que el emisor, es decir, el autor que nos escribe en su obra, actúa como una máscara, es decir, oculta los sentimientos para expresarse mediante su obra literaria. Y de esa forma él puede eh, a que los demás lectores, ¿no?, se sientan detrás de esa lectura identificados, pero siempre va a haber distintas interpretaciones. Es por eso que se le llama biografismo, ¿no?, o también confesionalismo, porque a través de su obra literaria, el autor o el emisor transmite o se confiesa. Decíamos justamente en las clases virtuales que el autor siempre va a escribir lo que quiere expresar según sus sentimientos. Es por eso que se considera al emisor como una máscara, porque mediante sus sentimientos él transmite en su obra literaria, ocultándose su identidad. También tenemos la segunda, es el receptor. Se dice que el receptor somos los que leemos la obra. Y ahí menciona de que no es concreto, es decir, que es una hipótesis por el propio texto. Por mucho que vaya dedicada a una obra, se dirige a una construcción ideal, es decir, que el lector ideal es inalcanzable. Y cuanto más sea nuestra interpretación, más cerca nos vamos a sentir del receptor ideal. Esto te dice se entiende cuando el receptor es un medio que recepciona lo que el autor nos escribe en su obra y menciona que nosotros los lectores somos como una hipótesis y no es concreta. Esto quiere decir que tenemos distintas formas de pensar o interpretar esa obra que el autor ha escrito o el emisor. Por eso se dice que es muy difícil interpretar fácilmente una producción literaria. Se requiere de mucho conocimiento, por eso dice aquí que el lector ideal es inalcanzable. Es decir, para que tú seas un buen lector interpretativo en una obra literaria, tienes que tener los conocimientos necesarios para hacerlo. Por eso se dice que estamos cerca del receptor ideal, al momento de que el receptor pueda interpretar lo que realmente el autor nos está diciendo. También tenemos el canal. ¿Qué es el canal en la comunicación? El canal viene siendo el medio de transmisión por el cual viajan las señales de la comunicación, eh, que son las portadoras de la información que uno transmite. Y esto se da entre el emisor y
el receptor. En este caso es el autor y el lector, ¿no? Entonces el canal viene siendo el aire, la transmisión oral entre el emisor y el receptor. Ahora, una obra literaria, el canal se da a través de forma escrita, porque estamos hablando de la literatura como arte, no es una obra de arte. Por eso dice que el canal también sufre el mismo problema que otras obras de arte. Es decir, que no siempre lo vamos a poder interpretar de una forma clara. Al ser un producto que puede ser recibido por personas de diversas épocas, sufre problemas de transmisión y alteración de los textos. Claro, eh, si no conocemos el contexto de la lectura que nos está dando a conocer el autor, no lo vamos a poder entender. Y de esa forma no vamos a alcanzar, como se dice, a un receptor eh, perfecto, ideal, como lo decía, ¿no? En el concepto del receptor, ¿no? Y de esa forma va a distorsionar y va a causar problemas. El canal, el logo del canal sigue la obra, habla de la obra literaria, cuando es recibida por personas de épocas, lugares, y no necesariamente están pues, previstos por el autor, por lo que el contexto puede variar según la situación que definamos. Además dice que como el contexto es ficción, el propio autor, por muy realista que parezca, ha desarrollado ya su propio contexto. Por decirlo así, una obra literaria escrita en una determinada época, por ejemplo, las obras de la época del romanticismo, del barroco, del modernismo, que es la que más se maneja, pero sin embargo, dentro del modernismo encontramos otras corrientes literarias de épocas distintas. Entonces, eh, si desconocemos esas épocas, es muy difícil de que podamos alcanzar a un receptor ideal, es decir, a entender mejor la literatura. Y ya que el autor tiene un contexto específico, ya sea de ficción, estamos hablando de literatura como arte. Entonces, ya el autor fija o tiene su contexto determinado para poder desarrollar su obra de arte. También tenemos lo que viene siendo el referente. ¿Quién es el referente? El referente es el que habla en la lectura de una obra literaria. Es a lo que se refiere la literatura en ella misma. Es decir, que crea su propio mundo en el que las condiciones de verdad y mentira pueden variar. Exacto. O sea, nosotros al momento de leer una obra literaria encontramos distintos personajes, primera persona, y a veces nos ha pasado de que al momento de leer una obra que está en primera persona, de repente el autor empieza narrando ahí mismo su propia historia. Y es allí donde puede variar entre la realidad y la falsedad, ya que esto se le denomina una ficción. También tenemos la literatura y código. La literatura, hasta ahí hemos terminado lo que es la literatura y, y código, pero en un estudio más amplio, ¿no? Que vendría siendo ya el receptor, el emisor, no el canal, cómo se da a conocer una obra. Ahora vamos, literatura y código, ahora vamos, pero de acuerdo a la lingüística, es decir, a cómo está estructurado en forma lingüística o escrito un texto o una obra. La primera dice que es apropiadamente lingüística. Claro, o sea, está perfectamente construido con palabras que tienen un juego interpretativo. Dice que también son las claves de la obra. ¿Cuáles son los personajes? Las referencias a elementos que aparecerán, como por ejemplo las épocas, el tiempo
que está hecha una obra en determinados contextos. El género, ¿no? Estamos hablando de la lírica, narrativa, dramática. Estos géneros también están dentro de las corrientes literarias. Por ejemplo, en lo que es el romanticismo, predominaba más lo dramático también teníamos. Ahí tenemos lo dramático porque, eh, por ejemplo, tenemos el autor José Mármol, que este era un autor netamente romántico y utilizaba el drama en sus obras, ya que describía amores imposibles o también amores que la cual no se realizaban por las dos partes de la, de la pareja. Y tenemos la lírica, ¿no? Tenemos la narrativa, encontramos cuentos, ¿no? De diferentes formas de expresión. Hablamos de la ideología. La ideología dentro de una obra literaria habla de los mitos, de las ideas de una época que el autor comparte, ¿no? Al hablar de ideología quiere decir que sabemos que los temas fundamentales de una obra literaria básicamente son ficticios, o sea, son simbólicos, que a su vez nos dan a conocer distintas realidades a través de un lenguaje eh, oculto, un lenguaje más interpretativo. Y ahí nacen lo que son los mitos, encontramos eh, de ideas que están netamente de una época determinada que nosotros vamos a tener que interpretar. Y a veces se nos hace difícil si no conocemos el contexto de esa obra literaria. Tenemos la intertextual. ¿Por qué se dice que la literatura y código es intertextual? Porque estamos hablando de que hay obras que se escriben con distintas versiones. Por ejemplo, La fuerza de Acechí, que es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, tiene distintas versiones. Una de ellas es Los ojos de mi princesa. Entonces, ahí estamos hablando de versiones por la cual una obra literaria se construye de esa forma. Es por eso que te dice que es intertextual, es decir, tiene diferentes versiones e imitaciones. También tenemos, también tenemos lo que es la literatura y el lenguaje. La pregunta es, ¿qué será el lenguaje dentro de la literatura? Para empezar, hablamos del lenguaje. No es lo mismo el lenguaje que el lengua. El lenguaje ya dice la capacidad no propia del ser humano para poder comunicarse, ¿no? Es la acción, ¿no? La forma de pensamientos que tiene el ser humano. Y la lengua ya viene a ser el código, es decir, ya viene a ser el idioma, nuestra, eh, todo lo que tiene que ver con, con el habla al momento de expresarnos a través del lenguaje. Es por eso que nos dice que diversos códigos nos van a permitir dentro de una obra literaria presentar distintos usos del lenguaje. Eh, por ejemplo, estamos el lenguaje culto, el lenguaje vulgar, el lenguaje coloquial. Entonces, esos tipos de lenguaje nosotros vamos a encontrar en producciones literarias. Y hay una obra literaria plurana que se llama La Respetación. Ese es como un cuento tipo como un cuentito corto, breve, en la cual utiliza jergas. Y eso ya es un tipo de lenguaje referido a un contexto. Y es muy diferente al de a un Lacosta o de otro tipo de lugar, contexto. Entonces, si el autor es de allá, obvio que va a conocer su contexto y va a saber su tipo de lenguaje que va a utilizar. A eso se refiere cuando hablamos de literatura y lenguaje. Hay que ver un contexto literario que al producirse en su propio lenguaje, ¿no? Es decir, que ese mensaje va a ser ficticio. Pueden ser, ahí están los adornos, todo lo que viene a ser la creación literaria. Entonces el mensaje se transmite ya sea ficticio
por la forma de cómo se interpreta. Por ejemplo, la respetación no se dice respetación, ¿no? No es, esa es una expresión incorrecta, ¿no? Y por eso es que habla, habla acerca del texto literario, un lenguaje que puede ser ficticio porque puede variar. Básicamente todo lo que tiene que ver con el estudio de la literatura. Hablamos de la literatura y el código con todo su estudio más específico, ya centrándonos en el emisor, el receptor, ¿no? El canal, cómo es que se transmite el mensaje o, o cómo se nos da a conocer el autor su obra literaria y cómo la vamos a interpretar. Y todo esto nos va a jugar un papel importante para poder analizar, comprender y saber cómo se forma una producción literaria. Eso es básicamente todo, chicos. Y en clase ya vamos a estudiar todo lo que es práctica a través de textos. Eso es todo y